¿Alguna vez has sentido que no encajas en los moldes que la sociedad intenta imponerte? La necesidad de agradar, de seguir tendencias o de ser normal puede llegar a ser agotadora. Pero, ¿qué pasa si te digo que existe un perfil de persona que opera al margen de todo eso y prospera sin necesidad de seguir las reglas del juego social? Ese es el Sigma, una figura rodeada de misterio, que se mueve con una mezcla de confianza silenciosa y una independencia casi indomable. En este video de Hombre Sigma Oficial, vamos a profundizar en 7 cosas comunes que los Sigmas simplemente no pueden ni quieren hacer. Y créeme, este conocimiento podría abrirte los ojos. Si alguna vez te has preguntado por qué no puedes soportar seguir multitudes o sentirte atrapado en círculos sociales innecesarios, es posible que tengas mucho en común con este perfil. Esto no se trata de ser mejor que nadie, sino de comprender qué impulsa a las personas verdaderamente independientes y cómo piensan. Eso sí, lo que leerás puede desafiar la forma en que ves tus propias acciones y quizás incluso la de quienes te rodean. Prepárate para identificar estas diferencias y descubrir por qué ser un Sigma no es solo un rol social, sino una filosofía de vida en pleno sentido. Buscar aprobación constante. Para un Sigma, la validación externa es innecesaria, casi como tratar de encender una fogata en medio de la lluvia. Mientras muchos invierten horas en redes sociales buscando me gusta o esperando elogios para sentirse válidos, un Sigma camina al ritmo de su propio tambor. Él no necesita aplausos de otros porque su confianza proviene de su interior, no del exterior. Es un paradigma que desconcierta a muchos, especialmente a aquellos que viven pendientes de las opiniones ajenas. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas personas conoces que, antes de tomar una decisión, necesitan preguntarle a medio mundo qué deberían hacer? Un Sigma, en cambio, decide por sí mismo sin depender de la validación externa. Por ejemplo, mientras alguien duda sobre qué negocio emprender o qué carrera estudiar, consultando amigos, familiares o incluso publicando encuestas en redes sociales, un Sigma ya habrá trazado su plan. Su brújula interna es más valiosa que cualquier comentario externo. Esta mentalidad no significa que sean insensibles o que no valoren las opiniones de los demás. Un Sigma puede aceptar consejos de personas que admira, pero al final del día, él decide. Su independencia lo lleva a confiar más en sus instintos que en los juicios de los demás. Esto es crucial en su camino hacia la autosuficiencia emocional y profesional. Ahí radica una de sus armas secretas. ¿Te imaginas vivir sin esperar la aprobación de nadie? Este desapego no solo libera, sino que también otorga un nivel de control inusual sobre uno mismo. Y aunque esto puede parecer intimidante o incluso solitario para quienes están acostumbrados a buscar validación, para un Sigma es su estado natural. Este enfoque los hace destacar y crea en ellos una presencia magnética que los demás simplemente no pueden ignorar. Conformarse con lo común. Para un Sigma, la mediocridad no es una opción, simplemente no está en su ADN. Mientras muchas personas se sienten cómodas en trabajos predecibles o rutinas repetitivas, un Sigma siempre busca algo más: desafío, significado, evolución. Para él, quedarse estático es como estar vivo pero sin realmente vivir. No es que desprecien lo cotidiano, pero suelen verlo como un escalón, no como un destino final. Un ejemplo práctico sería alguien que trabaja en una oficina y acepta su rutina porque es lo que hay o porque todos lo hacen. Un Sigma, en cambio, aprovecharía el mismo entorno como un trampolín para escalar, crear su propio negocio
o adquirir habilidades valiosas que le permitan ser independiente. Mientras otros se conforman con lo seguro, el Sigma planea cómo alcanzar una mayor libertad, incluso si eso significa atravesar más riesgos en el camino. Este inconformismo no siempre es fácil de entender para el resto. A menudo, un Sigma será visto como alguien difícil o demasiado ambicioso por aquellos acostumbrados a lo cómodo. Pero en realidad, no buscan competir con nadie más que consigo mismos. Para ellos, el objetivo es claro: ser mejor que ayer y no dejar que las expectativas sociales dicten sus decisiones. Esto es lo que los distingue del resto. Irónicamente, esta actitud hacia lo común también los convierte en una especie de enigma para los demás. ¿Por qué no solo relajarse, ser como los demás? La respuesta está en su mentalidad. Perciben el potencial donde otros ven monotonía. Si algo no les emociona o no les lleva a crecer, simplemente se retiran. Y ahí está su gran lección: no conformarse nunca, porque, al final, lo común nunca ofrece lo extraordinario. Encajar en grupos sociales por obligación. Para un Sigma, las reglas sociales no son más que sugerencias que decide si sigue o no, dependiendo de su criterio. Mientras la mayoría se esfuerza por ser parte de un grupo o sentirse aceptado en un entorno social, un Sigma no siente esta necesidad. De hecho, suelen evitar el drama y las dinámicas de poder que a menudo surgen en grupos grandes. Su independencia lo lleva a elegir bien con quién se rodea. Y si no encuentra una conexión significativa, simplemente prefiere estar solo. Un ejemplo claro es la típica reunión o fiesta a la que todo el mundo va, porque así se espera. Mientras los demás asisten para cumplir, agradar o evitar que los critiquen, un Sigma sopesará cuidadosamente si esa actividad aporta algo a su vida. No es raro que decline invitaciones sin sentir ningún tipo de culpa. Su tiempo es valioso y prefiere invertirlo en sus proyectos, en aprender algo nuevo o incluso en reflexionar en soledad, antes que gastarlo en interacciones superficiales. Esto no significa que a un Sigma no le guste conectar con otras personas. Al contrario, cuando alguien gana su confianza, puede convertirse en un amigo fiel y valioso. Sin embargo, no se obligará a encajar ni a seguir normas sociales que no resuenen con sus valores. Por eso, es frecuente que los veamos manteniendo círculos sociales pequeños, pero profundos y auténticos, lo que los llena mucho más que una multitud sin sentido. Al final, esta capacidad de evitar conformarse con grupos sociales solo por obligación les da una identidad más definida, y paradójicamente es lo que los vuelve tan atractivos. La autenticidad que proyectan suele inspirar curiosidad en otros, incluso en aquellos que inicialmente no entienden su inclinación hacia la soledad selectiva. Pero, ¿qué sucede cuando un Sigma decide realmente involucrarse en algo más grande que sí mismo? Ahí empieza a surgir su lado más interesante: seguir tendencias sin cuestionar. Para un Sigma, seguir tendencias por el simple hecho de estar a la moda es tan irrelevante como un paraguas en un día soleado. Mientras muchas personas se sienten arrastradas por lo que es popular o por las opiniones predominantes, los Sigma no temen tomar un camino diferente, aunque eso los coloque fuera del mainstream. Ven el hecho de cuestionar lo establecido como una virtud, y no como una carga. Al final, ¿de qué sirve seguir lo que hacen todos si eso no resuena con quién eres realmente? Piénsalo así. Mientras la mayoría se lanza a comprar el último gadget caro porque todos lo tienen, un Sigma evalúa el real valor que eso aporta a su vida. Si no mejora su productividad o no tiene un propósito claro, simplemente lo ignorará, sin importar cuántas personas lo promuevan. Lo mismo ocurre con opiniones o ideas populares. Un Sigma siempre se preguntará: ¿esto tiene sentido? ¿Está alineado con lo que creo? Esa neutralidad para analizar el mundo lo hace especialmente único.
Es importante mencionar que no es que estén en contra de las novedades. Si algo realmente puede enriquecer su vida, serán los primeros en integrarlo. Pero la diferencia radica en que nunca aceptan algo ciegamente ni se dejan llevar solo porque es lo que todos están haciendo. Esta capacidad de filtrar lo innecesario les permite enfocarse en lo que realmente importa y evitar distracciones que simplemente consumen tiempo y energía valiosos. En este sentido, los Sigma se convierten en una especie de pioneros personales. Mientras otros están ocupados siguiendo, ellos trazan su propio camino y, a menudo, terminan inspirando a otros en el proceso. Sin embargo, esta tendencia a cuestionar y rechazar modas pasajeras no siempre los hace populares, pero sí les otorga claridad y autenticidad. Ahora bien, si eso los coloca lejos del rebaño, ¿no es ese precisamente su propósito? Porque ser diferente es, para ellos, la mayor forma de libertad, depender de la autoridad para tomar decisiones. Para un Sigma, depender de figuras de autoridad para guiar su vida es equiparable a ceder las llaves de tu casa a un extraño. Ellos valoran la autonomía por encima de todo, lo que significa que no necesitan que nadie les diga qué hacer, cómo pensar o hacia dónde ir. Mientras muchas personas siguen líderes, sistemas o estructuras porque es lo normal, los Sigma disfrutan desafiando estas jerarquías y tomando el control de sus decisiones por sí mismos. Un ejemplo claro sería en el ámbito laboral. Mientras otros aceptan la palabra del jefe como verdad absoluta, un Sigma evaluará si esa decisión está alineada con su ética, sus metas o su visión. No temen abrir debates si creen que algo no tiene sentido, pero no desde el lugar de la arrogancia, sino desde el análisis. Además, suelen ser críticos con sistemas educativos, políticos o sociales que, en lugar de fomentar independencia, generan dependencia. Esta mentalidad les da un radar innato para identificar manipulaciones o controles innecesarios. Sin embargo, esto no significa que rechacen toda autoridad. Cuando un Sigma respeta a alguien es porque han demostrado valor, sabiduría o experiencia genuina. Saben distinguir entre un verdadero líder y alguien que simplemente ocupa un puesto de poder por formalidad. Por eso, no les impresiona un título o un rango. Lo que valoran es la autenticidad y la capacidad de inspirar con hechos, no con palabras vacías. Así, tanto en el trabajo como en la vida personal, solo siguen aquello que realmente resuena con ellos. Esta independencia frente a la autoridad, aunque poderosa, viene con desafíos. Muchas veces son vistos como rebeldes o difíciles de manejar, pero la verdad es que simplemente actúan desde su propio criterio. Ahora bien, si te preguntas cómo logran equilibrar esto sin caer en caos, ese es uno de los secretos que pocos conocen sobre los Sigma, porque, aunque rechacen la dependencia, han aprendido a prosperar en sistemas que otros ni siquiera cuestionan. Mostrar sus emociones a todo el mundo. Si hay algo que diferencia a un Sigma del resto, es su habilidad para mantener sus emociones bajo llave cuando es necesario. Mientras muchas personas tienden a ventilar sus sentimientos o buscar consuelo constantemente en los demás, el Sigma tiene un enfoque reservado. No porque carezcan de sensibilidad, sino porque entienden el valor de proteger su energía emocional. Saben que no todas las personas a su alrededor están preparadas para compartir ese lado vulnerable. Un ejemplo práctico. Cuando alguien atraviesa una ruptura o un contratiempo laboral, es común ver cómo la mayoría recurre a redes sociales o círculos de amigos para desahogarse. En cambio, el Sigma prefiere afrontar estas situaciones en soledad o con un grupo muy selecto de personas en las que confía de verdad. Para ellos, no se trata de reprimir el dolor, sino de procesarlo de una manera más introspectiva y estratégica. No les interesa ser el centro de atención.
les interesa solucionar. Eso no significa que sean robots o insensibles. De hecho, los Sigma sienten profundamente, pero lo hacen con discreción. Por ejemplo, si ayuda a alguien cercano, probablemente nunca lo publique ni espere reconocimiento. Para el Sigma, los momentos de verdadera conexión o vulnerabilidad solo se comparten con aquellos que han demostrado ser dignos de confianza. Es una forma de proteger su bienestar emocional y evitar desgastes innecesarios frente a personas poco confiables. Y aquí radica un punto interesante. Esta reserva con sus emociones no solo protege su energía, también los vuelve enigmáticos. La gente se siente intrigada por cómo un Sigma parece mantenerse tan sereno y centrado, incluso en situaciones difíciles. Pero la pregunta clave es, ¿cómo logran transformar esa introspección emocional en una fortaleza práctica? Bueno, eso es algo que se explora en las etapas más interesantes de su historia. Competir por atención. Para un Sigma, competir por ser el centro de atención es tan inútil como correr en una cinta de correr esperando llegar a algún destino. Mientras muchos buscan sobresalir en conversaciones, redes sociales o incluso en grupos cercanos, el Sigma se aparta de esa dinámica de manera natural. Su objetivo nunca será acumular miradas o aplausos. En cambio, prefiere enfocarse en sus propias metas, dejando que sus logros hablen por sí mismos. Un ejemplo podría verse en una reunión social. Mientras alguien podría esforzarse por contar la historia más graciosa o impresionar con sus logros, un Sigma probablemente estará escuchando en silencio, analizando la situación. No porque esté desconectado, sino porque no necesita competir por validación. Si interviene, será porque tiene algo importante o interesante que aportar, y no porque busque ganarse el protagonismo. Esta actitud relaja a unos y desconcierta a otros, pero nunca pasa desapercibida. Lo curioso es que, aunque no buscan atención, suelen atraerla sin esforzarse. Hay algo intrigante en su manera calmada y observadora que invita a los demás a querer saber más sobre ellos. Este atractivo surge de su autenticidad y de su desapego a los juegos sociales. Irónicamente, esto les da una presencia más poderosa que aquellos que desesperadamente buscan destacar en todo momento. Es como si, al no buscar la atención los encontrara a ellos. Sin embargo, esta aversión por pelear por el protagonismo no significa que los Sigma sean tímidos o introvertidos. Pueden liderar cuando creen que es necesario, pero lo hacen desde la sustancia y no desde el espectáculo. Eso los convierte en figuras claves allá donde se encuentren, aunque jamás sea esa su intención inicial. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿cómo logran balancear esta capacidad de influencia con su instinto de independencia? Ahí es donde radica su verdadero poder. Ahora que has descubierto las 7 cosas comunes que los Sigma simplemente no pueden hacer, ¿te sientes identificado con alguna de ellas? La vida de un Sigma está llena de decisiones conscientes y de un compromiso inquebrantable con su propia autenticidad. No buscan aprobación, no se conforman con lo común, ni dependen de la autoridad para tomar decisiones. Esta forma de vida puede parecer desafiante, pero es precisamente esta independencia la que los hace destacar. ¿Estás listo para aplicar estos principios en tu vida? Pregúntate, ¿qué podrías lograr si dejaras de buscar la validación externa? ¿Cómo cambiaría tu vida si te permitieras ser auténtico y seguir tu propio camino? Reflexiona sobre estas preguntas y comienza a hacer cambios hoy mismo. Suscríbete al canal Hombre Sigma Oficial y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo adoptar esta mentalidad Sigma y transformar tu vida. No te pierdas nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando más sobre esta fascinante filosofía de vida.